Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. El timbre sonó a la hora más comercial, las 10 de la mañana a estas horas. Todavía le gustaba la película Arritmia. La del médico de urgencias. Pero antes no entendía a la novia del protagonista. La chica vuelve cuando la casa está llena de borrachos. La invitan a unirse a ellos. Ella se desentiende con palabras, ahora no, chicos, estoy cansada. Se va a la habitación de al lado, cierra la puerta tras de sí, pone música y se queda dormida. ¿Cómo puede dormirse en semejante desorden, y con una canción? Cuando Miranda se hizo paramédico, lo comprendió. Ahora podía desmayarse en el autobús, en una sala de conciertos o en casa, aunque el techo se incendiara. Especialmente después de una noche como la de hoy. Por supuesto, no es una ambulancia, pero no es mucho más fácil. Hay veces que el servicio es más o menos tranquilo, pero ahora el parto fue un desastre. Además, la mayor, con gemelos, también decidió dar a luz ahora. 2 semanas antes de lo previsto, por cierto. Menos mal que todo fue sin complicaciones, no tuvimos que pedir ayuda a cirugía. Pero Miranda se fue a casa, como se suele decir, por los suelos. Cuando volvió, su marido ya se había ido a trabajar, dejando platos sin lavar y un gato hambriento. Miranda se sorprendió a sí misma utilizando términos médicos también en su vida normal. Los gritos lastimeros y exigentes del pádel gris se habían controlado con la ayuda de un par de paquetes de Purina. Entonces Miranda se sentó en el taburete, incapaz de decidir si quería comer o dormir. Lo último que le apetecía era moverse y levantarse. Finalmente, cortó un trozo más grueso de salchicha, se bebió el bocadillo con leche directamente del biberón y se dirigió al dormitorio, quitándose la ropa mientras avanzaba. Qué dicha indescriptible era desplomarse en una cama limpia y mullida, acurrucarse en las almohadas. A veces le parecía a Miranda que en algún lugar de ahí abajo, en el fondo, si te metías en ella, quedaba una infancia. Podías zambullirte en tu propia cama y salir en una en la que tenías 10 años y tanta fuerza que podías volar. Pero ahora no volaba. El caballo cuervo le dio una patada en el estómago con la pezuña, pero no le dolió, solo la asustó. Probablemente, si hubiera estado soñando un sueño bueno y tranquilo, la llamada no la habría despertado. Pero el caballo negro, multiplicado por los trinos mecánicos procedentes del corredor. 100 veces quiso Miranda renunciar al teléfono fijo. Deseaba que William y ella solo tuvieran teléfonos móviles que pudieran configurarse para no molestar. Pero el piso era de su suegra, y el principio de vida de Peggy Ayrton era dejar hacer. Esto se aplicaba a todo, desde los botones viejos, que su suegra guardaba cuidadosamente en una caja de madera, hasta el televisor que no funcionaba, que había sido trasladado a la despensa, y si todavía era útil. El teléfono enmudeció y volvió a sonar. Miranda se levantó tan despacio como si no se hubiera despertado en marcha, sino que la hubieran reanimado y aún fuera en parte zombi. En el pasillo, se apoyó en un perchero. «Ajá. ¿Candy Adamson?», preguntó una voz que parecía pertenecer a una niña muy pequeña. Si la chica fingía ser una investigadora especial, podía colgar enseguida. Pero no. Miranda sintió un sentimiento vengativo. Incluso quería que la chica dijera: los estafadores intentan hacer un préstamo a tu nombre, y tienes que ayudarnos. A continuación, puede recordar los turbulentos años de juventud, y grabar la moza ni siquiera 7 pisos, pero que el tamaño de un rascacielos. El resentimiento contra el destino por haberla despertado era tan grande que Miranda anhelaba dejar que el oído de la moza se derritiera por su blasfemia. «Es la ayudante del notario», dijo la chica. «Tiene que venir a nuestra casa del embarcadero a leer el testamento. Tienes una herencia».
¿La aceptarás o la rechazarás? ¿Puede venir hoy? Abrimos hasta las 6. No, Miranda no sabía por qué había dicho eso, hagámoslo mañana. Más tarde, no pudo explicarse por qué había decidido hacer esta pausa. ¿Y quién? ¿Quién me dejó una herencia? Me preguntó, ¿puedes decirme el nombre? ¿Y de qué herencia estamos hablando? Es una casa, te han legado una casa. Ven y que te lo expliquen. Entonces la chica se distrajo, alguien empezó a interrogarla, ella empezó a contestar a la persona con la que hablaba y un par de instantes después colgó. Miranda no sabía qué hacer. Volvió al dormitorio y se metió de nuevo en la cama. Pero ahora no podía dormir. Una casa. Se habría sorprendido si alguien le hubiera dejado aunque fuera una pequeña cantidad de dinero, no existía tal persona. ¿Y de repente una casa entera? Sería posible si hubiera sido una trabajadora social que cuidara de una anciana solitaria. Pero, ¿quién hace semejantes regalos a las comadronas? Miranda intentó pensar, pero algo parecido a una premonición se lo impidió. No lo hagas, era una voz interior, de lo contrario podrías recordar algo muy, muy desagradable. Era demasiado tarde. Miranda se llevó la palma a la boca. Volvió a ver aquel rostro frente a ella, aquellos ojos, de un intenso color esmeralda como nunca había tenido una persona viva. No a menos que se tratara de lentes de contacto. De nuevo le susurró aquella voz acariciadora y congraciadora. Y te haré un regalo. Lo recibirás cuando llegue el momento. Entonces no te apartarás, no te irás. ¿Ha llegado la hora? Tal vez su familia fue una vez una familia normal y corriente, joven, con un marido y una mujer que se quieren y quieren a su hija pequeña. Ellos mismos son casi niños y la consideran sinceramente la octava maravilla del mundo. Solo que Miranda no recordaba aquellos maravillosos tiempos, aunque sumergiera su memoria en lo más profundo, en el lugar donde todos los contornos se difuminan y la realidad es tan fácil y sencilla de convivir con un cuento de hadas. Por ejemplo, una vez atrapó una estrella. La estrella de 5 rayos azul neón estaba en la palma de su mano y brillaba. Es malo para estar en la tierra, dijo mamá, dejémosla ir al sky. Y en cuanto Miranda soltó los dedos, la estrella empezó a elevarse fácilmente, como una burbuja de aire o un globo. Miranda seguía creyendo que había ocurrido de verdad. Su madre solo se reía cuando lo mencionaba. En otra ocasión Miranda volaba. Ella y papá paseaban por la ciudad. Había una ventisca, vientos muy fuertes y verdaderos remolinos de nieve. Ella tenía unos 3 años. Papá la cogía de la mano, pero el viento la levantaba y se la llevaba. Fue una distancia mínima, apenas 2 o 3 pasos, pero un vuelo de verdad. Estos son los 2 únicos recuerdos de una familia feliz. Pero es tan fácil decir, incluso a ti mismo, si estás sobrio, tonterías, nunca sucedió, no pudo haber sucedido. Y lo que era real, por un lado, mi padre en algún lugar lejano, en una lejana ciudad del norte. Por otro, mamá y mi padrastro. Mi padre nunca venía, solo llamaba 3 o 4 veces al año. Y enviaba regalos. Un gorro de reno, piñones para Miranda y dinero para lo que necesitaba su hija, por giro postal a nombre de su madre. Y mamá y padrastro tenían carreras. Más tarde, cuando Miranda vio películas del oeste con ojo adulto, pensó que encajarían perfectamente en esta vida en la que las carreras mandaban. No, el padrastro nunca le hizo daño a su hijastra, y mamá era muy atenta, tanto si tenía que llevar a Miranda a la clínica infantil como si tenía que celebrar su cumpleaños. Mamá nunca se olvidaba no solo de lo importante, sino ni siquiera de las pequeñas cosas, y lo hacía todo impecablemente. Mi madre trabajaba como abogada y su memoria era fenomenal. Memorizaba de memoria a todos sus clientes, incluso sus números de teléfono, y si la despertabas por la noche, podía recitar las páginas de un caso como si fuera poesía. Si se comprometía a defender a alguien, casi con un 100% de probabilidad esa persona podía celebrar la victoria por adelantado.
El padrastro trabajaba en la construcción. Miranda se lo tomó al pie de la letra. Su padrastro trabajaba en la construcción, pero estaba enamorado de sus obligaciones. Viajes de negocios, clientes, nuevos proyectos, solo podía hablar de estas cosas en casa. Y mi madre, sobre las audiencias judiciales, sobre los argumentos de la defensa, sobre los fiscales sarcásticos, y sus triunfos, más como una victoria en una pelea. Y tan a menudo uno le decía al otro, padrastro de la madrastra o viceversa, estoy orgulloso de ti. Este orgullo era evidente. Durante el tiempo que mi madre vivió en su segundo matrimonio, cambiaron varias veces de piso, cada vez a uno más espacioso y más cerca del centro histórico. Las marcas de los coches cambiaron, los complejos turísticos a los que mi madre y mi padrastro iban de vacaciones eran cada vez más prestigiosos y caros. Y al otro lado estaba Miranda. Y su vida. Durante un tiempo, hace mucho tiempo, mamá había querido que fueran amigas. Y luego pasó directamente a otra dimensión, es bueno que crezcas sola, pronto vivirás sola y entonces. Miranda solía ir de acampada. Tenía 12 años cuando se unió al club de jóvenes excursionistas. La líder de los excursionistas era la misma, la inquieta Margo, con un palo en el culo, como solía decir su padrastro. Y así empezó. Cada fin de semana, una excursión por las montañas de los alrededores. Incluso en invierno. Regresaban en el crepúsculo temprano, ebrios de escarcha, hambrientos, porque nunca había suficiente té en los termos y tartas, y no se apresuraban a dispersarse a casa, sino que se sentaban en el club, intercambiando impresiones, contando historias, haciendo planes. Y Miranda volvía a casa como su padrastro probablemente volvía al hotel en los viajes de negocios, solo para pasar la noche. Y durante las vacaciones. Entonces cogíamos un tren a alguna ciudad gloriosa, y Margot juraba porque los chicos jugaban a la ciudad se duerme y la mafia se despierta, toda la noche, y las chicas se encerraban en el baño y pasaban allí media hora para maquillarse con sentido, con propósito, con cuidado, y realmente, no se puede pasear por San Francisco sin maquillaje, es como ir descalza por la calle. O bajamos el río en kayak, dimos la vuelta al mundo en Sigulevskaya o montamos a caballo. Si a Miranda le hubieran preguntado por sus planes en aquellos años, habría dicho que nunca se establecería, que nunca echaría raíces en un lugar como hicieron sus allegados. Quiere una casa en el agua, una especie de yate muy sencillo. Y después de los pequeños viajes, seguro que vienen los grandes. Ahora puedes ir a Irlanda, a la Isla Esmeralda. Puedes vivir en un castillo encantado, bailar en la calle el día de San Patricio, y luego levar anclas y navegar hasta el otro extremo de la tierra, en algún lugar de Nueva Zelanda, hasta otra Isla Esmeralda. Para que el mundo entero se abrace como esa almohada antes de dormir. Y disfrutar de su belleza cuando la realidad es más bella que cualquier sueño. Pronto, muy pronto, podrá valerse por sí misma y, entonces, adiós a la fría casa y a los ambiciosos sueños de sus habitantes. Se basta a sí misma, y una mochila a la espalda. Su familia es gente sobria y sabe que sus deseos tienen límites. Y lo que Miranda quería siempre estaba por encima de los límites. Y no intentaba apoderarse de lo que admiraba, apropiárselo. Le bastaba con verlo, con que existiera bajo el sol. Todas estas ciudades increíbles, castillos, cascadas, profundidades. Y entonces todo cambió y terminó. En un día. O mejor dicho, en una noche. La misma noche que el circo llegó a la ciudad. No iba a ir al espectáculo. Miranda evitaba aceptar dinero de su madre a menos que pudiera prescindir de él. Cuando empezara a ganar su propio dinero, sería diferente. Era una tarde de primavera cuando volvía del club. Iba por el parque, y había una carpa de colores, y los carromatos estaban muy juntos, uno junto al otro. Todo el mundo disfrutaba del calor, casi el primero del año. Ya querían deshacerse de sus abrigos y chaquetas, ya veían venir el verano. Había cola en la verja de hierro de la entrada, donde comprobaban las entradas. Miranda nunca había visto tantos niños en todo el invierno,
tanto muy pequeños, en cochecitos, como un poco mayores. Y casi todos sostenían nubes de algodón de azúcar blanco y rosa. Miranda se sintió atraída por los carruajes, eran tan diferentes en esta celebración de la vida. Cansados, con la pintura desconchada, con ruedas que habían medido miles de kilómetros. Olían a sudor, a vejez y a polvo barato. Miranda acarició uno de ellos con la palma de la mano, un movimiento de compasión. «Ven aquí», oyó que le decía una voz. No era alguien real quien la llamaba, sino una voz que sonaba en su cabeza. Por favor, no decía, pero Miranda se dio cuenta de que ese alguien preguntaba por ella. Casi susurró, ¿pero cómo? E inmediatamente se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Ponerse a cuatro patas, o incluso gatear, y arrastrarse hasta aquel círculo. Pero en los carruajes vivían artistas de circo y sus animales. Y claro, la echarían enseguida. En el mejor de los casos, la llamarán tonta, porque aquí hay depredadores. En el peor, van a pensar que estaba tratando de robar algo. Pero no pudo rechazar la voz. Y así, moviéndose como una oruga, empujando con las piernas y las rodillas, se arrastró los pocos metros. Ahora la voz sonaba como si el desconocido le hablara directamente al oído. «Déjame salir». Se sacudió, intentó mirar a su alrededor e inmediatamente se golpeó dolorosamente la cabeza contra el fondo metálico del vagón. No había nadie cerca de ella, pero alguien la llamaba. Al mismo tiempo, Miranda vio que no había nadie en la pequeña plataforma que los vagones rodeaban por todos lados. Entonces decidió salir. Esa jaula estaba justo encima de ella. Encima de donde acababa de arrastrarse. No había otra forma de llamar la jaula, porque era una reja frecuente, y en su interior se sentaba un hombre. Un chico más o menos de la misma edad que ella. La miraba, pero sus labios no se movían, y ella volvió a oírlo claramente. «Déjame salir. Abre el pestillo. Nadie debería estar en una jaula, ningún ser vivo. Mi madre me contó que una vez, cuando Miranda era pequeña y la llevaban al mar, cada vez que se cruzaba con un pescador, intentaba salvar un solo pez. Sigilosamente lo arrebataba del cubo y lo soltaba en el mar. Pero ahora no estaba nada segura de poder manejar la cerradura. Tira del pestillo hacia un lado. A veces se atasca. Tire con fuerza, un tirón». Esa voz impaciente. Sonaba reclemente, o la oía, en su cabeza. Miranda tiró del pestillo con ambas manos, retorciéndose por el esfuerzo. Luego se puso de puntillas y empujó con su delgado cuerpo. Y fue entonces cuando el pestillo finalmente se deslizó hacia un lado. Suave como la mantequilla. El chico ya estaba cerca de la puerta y, cuando oyó el clic, la abrió a la velocidad del rayo. Y antes de que Miranda se diera cuenta de lo que ocurría, se deslizó bajo el vagón y desapareció. «¿Quién es usted? ¿Cómo te llamas?» «Te encontraré», Miranda le dijo, y antes de que pudiera responder, le salieron las últimas palabras. Necesitaba salir de aquí tan rápido como había desaparecido el antiguo prisionero. Pero en ese mismo momento vio a un hombre mayor, más bien un anciano, un hombre alto y delgado vestido con camisa azul y vaqueros. Llevaba 2 cubos, probablemente iba a dar de comer a los animales. Cuando vio la jaula abierta, no la dejó en el suelo, sino que soltó su carga y levantó las palmas de las manos. «Acabo de llegar. Llego tarde. No he conseguido pararte. Ah, chica, ¿qué has hecho? ¿Qué hace ese chico ahí dentro? Lo están castigando, ¿no?», preguntó Miranda, tratando de establecer algún tipo de relación con el anciano. Pero el hombre se limitó a negar con la cabeza. «Tal vez sea bueno que lo hayas hecho, pero... ¿qué pasa ahora? Vete de aquí si puedes». Miranda no tuvo tiempo de seguir su consejo. Una mujer entró en la pequeña zona, rodeada de carruajes y oculta a la vista. Tendría unos 35 años, y había tanta fuerza interior en ella que hasta su paso bailaba.
Su pelo oscuro le colgaba hasta los hombros y era muy guapa, pero eso no era lo que impresionaba a Miranda. La mujer se estaba comiendo una rosa. Sí, sostenía una rosa roja en un largo tallo y la devoraba voluptuosamente, como si fuera un helado. El viejo pareció contener la respiración en el momento en que la mujer vio la puerta abierta y la jaula vacía. Enarcó las finas cejas, sorprendida, y se volvió hacia el anciano. Dijo sin palabras que esperaba una explicación. El anciano agitó las manos. He venido ahora. Vi por mí mismo lo que viste. Era demasiado tarde para huir. Y Miranda se preparó para la reprimenda que estaba a punto de recibir. El chico probablemente merecía un castigo severo, y ella lo dejaría libre. La mujer le entregó al anciano la flor hecha jirones y caminó hacia Miranda. Cuanto más se acercaba, más incómoda se sentía. Cuando la desconocida se inclinó sobre ella de modo que Miranda pudo sentir su aliento sobre ella, se sintió presa de un terror irracional. La mujer la sujetaba por el hombro, y sus dedos eran fuertes, como si estuvieran hechos de metal. «Nos robaste, cariño». A Miranda le costó reunir todo su valor para responder. «Pero sí, si ese chico vive contigo, volverá. Irá a dar un paseo y luego volverá». «No va a volver». Una sonrisa apareció en los labios de la mujer, y Miranda sintió como si estuviera a punto de compartir el destino de la rosa. La desconocida se inclinó, y... «No hay salida». Unos ojos verdes brillantes, de ese tono resplandeciente que ninguna persona viva podría tener, la miraban fijamente. «Por lo que has hecho, recibirás un regalo». La voz de la mujer se volvió congraciadora, arrulladora, como una depredadora disfrutando de su presa. «Oh, ahora no. Pero llegará la hora y seguro que te lo darán. No podrás rechazar mi regalo, y entonces nada te salvará. Fuera de aquí». Sus dedos se aflojaron en el hombro de Miranda, pero el dolor persistía. La muchacha sintió que su brazo derecho apenas le obedecía, apenas era un látigo. El anciano se apresuró, dándole un codazo en la espalda, a sacarla del patio y llevarla hasta la verja, detrás de la cual se agolpaba la gente con entradas. Retrocediendo unos pasos, Miranda se dio la vuelta. El anciano seguía mirándola, negando con la cabeza. La expresión de su rostro era como si se estuviera despidiendo de alguien irremediablemente enfermo. «Quizá no debería ir». Miranda le preguntó a su marido por enésima vez, «Probablemente sea un divorcio. ¿Quién me legaría la casa? Ni mi padre ni mi madre lo harían. Y además, estamos hablando de un testamento, y ellos siguen vivos, gracias a Dios. Es un divorcio, eso seguro». Esperaba que William la escuchara. Le gustaba divertirse hablando con delincuentes. Cuando recibía otro aviso de que alguien había accedido a su depósito bancario, se acomodaba en el sofá y decía, fingiendo alarma, que tenía millones en su cuenta y, por supuesto, estaba muy preocupado por ellos. Por lo tanto, por supuesto, estaba dispuesto a cumplir todas las órdenes del investigador. Luego siguió una conversación de media hora, durante la cual William se hizo pasar por un idiota que tenía que explicarlo todo 20 veces. Y solo cuando había hecho enloquecer a los ladrones, se echó a reír obscenamente, los mandó a la beta madre y dio por terminada la conversación. Pero ahora su marido estaba desacostumbradamente serio. «Vayamos allí y averiguémoslo», sugirió. «Realmente hay un notario en esa dirección, y lo ha habido durante años», dijo. «Si es una broma estúpida, nos lo explicarán. No arriesgamos nada». «¿Y sí? Bueno, ¿qué demonios?». Tuve que aceptarlo, de todo corazón. Y fue una gran suerte que el día que Miranda había negociado, ambos estuvieran libres. La joven incluso se había trazado una vía de escape. Si la herencia resultaba ser un engaño, irían a un pequeño bistro cercano en señal de compensación moral. Los cócteles helados de allí estaban muy buenos. Y hace tanto tiempo que no salen juntos con William. De hecho,
Miranda estaba preparada para que la notaría le señalara la puerta en cuanto dijera su apellido. Es la primera vez que lo oímos. No hay herencia para ti. Y nadie te ha llamado. Pero les invitaron amablemente a esperar en la recepción. Tuvieron que hacer cola durante 1 hora. Miranda estaba cada vez más nerviosa, de vez en cuando cogía la mano de su marido y la apretaba con fuerza. Luego la soltaba y miraba a William con una sonrisa culpable. Él asintió tranquilizador, diciendo, espera, todo se arreglará. Por fin llegó su turno, y ahora el notario, una floreciente mujer de unos 50 años, saca papeles de una carpeta y lee con su habitual voz rápida que el testamento convierte a Candy Adamson en propietaria de la casa situada en... La cara de William reflejaba un asombro total. Era un sueño vivir en un lugar así. Un antiguo bulevar que se extendía por el centro de la ciudad y terminaba al pie de las montañas. Nunca habían esperado vivir en una de estas mansiones. Era sencillamente imposible. Probablemente estemos hablando de un cobertizo para pollos después de todo. Miranda, en cambio, tenía otras cosas de las que preocuparse. ¿Cómo? Intervino ella, ¿podría decirme el nombre de la mujer que me dejó todo esto? Tiffany Gilbert, leyó el notario en sílabas, la conocí, acudió a mí muchas veces. Su nieto era un alborotador, un borracho. Pero la abuela en sí era maravillosa. Casi hasta el último día estuvo recorriendo las tiendas ella sola, con aquellos bastones nórdicos. Por cierto, sobrevivió al bloqueo. Las cosas se pusieron muy confusas. También para el notario. La mujer se subió las gafas a la nariz y pasó los ojos de Miranda a William y viceversa. ¿Dices que no la conocías de nada? ¿Y ese hijo suyo? Preguntó William, para cambiar de conversación, ¿no nos demandará? Después de todo, probablemente esperaba heredar de su madre. El hijo, que yo sepa, murió antes que ella. No es raro que los alcohólicos tengan padres que los superan. Tal vez eso fue lo que hizo que Tiffany Gilbert cayera. ¿Y cómo consiguió una casa así la abuela superviviente del bloqueo? Que yo sepa, esas ancianas tienen tiempo de ahorrar para sus funerales y solo. Su marido era un hombre famoso. La voz del notario se volvió más seca, como si el exceso de suspicacia de William le resultara desagradable, así que... Firme aquí, ahora aquí. Al notario no parecía ocurrírsele que una herencia así pudiera rechazarse. William también esperó impaciente a que Miranda firmara, aquí y donde hubiera una marca de verificación. Así que la joven salió como dueña de casa. Miranda y William se miraron. Ambos tenían el mismo pensamiento, ir, ver. Espera, voy a llamar a mi madre, dijo William y sacó su teléfono. Miranda no quería volver a ver a Peggy Earton, pero comprendía a su marido. Mamá había estado con él toda la vida, y Miranda solo llevaba 3 años. Así que quería compartir su alegría con alguien a quien se había encariñado difusamente. Miranda gimió mentalmente, otra vez sus términos científicos, no podía pensar ni hablar de otra manera. Al parecer, Peggy Earton estaba tan conmocionada que dio el paso sin precedentes de llamar a un taxi. Normalmente lo habría considerado un pasatiempo, y calculado cuánto de su pensión se comería con semejante juego de millonarios. Pero cuando llegaron a la casa, Peggy Earton ya estaba allí. Reconocieron la mansión a distancia porque una figura familiar caminaba por la acera. Y se retorcía las manos de alegría. Ella creía en este milagro que había caído sobre sus cabezas. Quizá porque llevaba toda la vida esperando milagros. Soñaba con ganar la lotería. O encontrar el tesoro. Esperando que Dios le dijera, como en los anuncios, te lo mereces. ¿Has traído la llave? Fue lo primero que preguntó Peggy Earton, olvidándose de saludar. William extendió las manos. Solo queríamos ver. Era una casa de ladrillo viejo, de un color morado apagado. Tenía ventanas arqueadas, un entresuelo, un balcón con celosía de hierro forjado. Y un jardín delantero, como las mansiones vecinas.
¿Cómo es posible que ni siquiera supieras lo de la llave?, le reprendió Peggy Earton. Tenemos que averiguar el alcance del trabajo. Miranda la miró desconcertada y notó que probablemente era la primera vez que su suegra la trataba de igual a igual. Miranda ya había caído en desgracia antes, y a menudo, cuando se encontraban, su suegra solo hablaba con su hijo, y era como si su nuera ni siquiera estuviera allí. Había una razón oficial, por supuesto. Se queda con los hijos de los demás, pero no puede tener los suyos, había dicho una vez su suegra, y Miranda lo había oído. Pero en el fondo Miranda pensaba que simplemente no le caía bien su suegra. Hay veces en que una persona despierta antipatía, y por mucho que la rompas en pedazos. Ahora Peggy Earton le explicaba entusiasmada específicamente. Ya veo que aquí hay que cambiar las ventanas. Podemos medirlas hoy y pedir unas de plástico. Conozco una empresa que hace descuento a las personas mayores. ¿Cómo se puede estropear una antigüedad así?, se preguntó Miranda. Entonces una vecina les llamó. Peggy Earton se apresuró hacia ella, preguntándole por la llave, y resultó que había una llave, y la vecina estaba a punto de sacarla. Miranda vaciló, retrasando hasta el último momento el instante en que no habría salida y tendría que entrar en la casa. Al otro lado, un vecino anciano cortaba el césped y de vez en cuando miraba con curiosidad a los nuevos inquilinos. Miranda dio unos pasos en su dirección. ¿Te has comprado una casa o algo así?, preguntó el vecino. Fue una herencia, dijo Miranda, con tono de disculpa ante la sorpresa de Miranda. El anciano no solo no la felicitó, sino que no le dijo nada amistoso, como cabría esperar. Al contrario, asintió con la cabeza, como en señal de simpatía. ¿Vas a entregarlo?, preguntó, como si aún esperara algo. No, Miranda miró a su alrededor, la puerta estaba abierta, así que su marido y su suegra ya estaban echando un vistazo a la nueva propiedad. Supongo que nos mudaremos aquí nosotros. El viejo perdió interés en ella y volvió a su cortacésped. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Miranda antes de marcharse. Se encogió de hombros. Porque no va a terminar bien. Nadie vive aquí mucho tiempo. ¿No te gusta?, preguntó Miranda con cautela. El anciano se encogió de hombros. Lo siento, no he podido preguntar. Hoy los inquilinos siguen aquí, y no parece que vayan a ir a ninguna parte, y mañana se irán. Nadie ha estado aquí más de un año. Perdone, pero, ¿la casera? Miranda recordó de repente, es la dueña de esta casa desde hace años. Así que ella no vivía aquí. Era una inquilina. Solo la veía cuando venía a conocer a los nuevos inquilinos. ¿Qué podría ahuyentarlos? No sonaba como una pregunta directa, sino como si Miranda estuviera pensando en voz alta. El anciano guardó silencio un momento y luego señaló con un dedo huesudo hacia la casa. Yo vivo aquí desde hace 50 años, así que no puedo decir que a los demás no les guste. Pero lo he resuelto. Si las persianas se cierran, estás esperando nuevos inquilinos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miranda confundida. Que la casera venía, cerraba las contraventanas y luego traía a la gente que quería alquilar la casa. No, los antiguos inquilinos seguían aquí. Sabes, la gente no está acostumbrada a las persianas, ni siquiera se les ocurre cerrarlas por la noche. ¿Por qué una noche las persianas se cierran de repente? ¿Y nadie las abre por la mañana? Pasan 1 o 2 días y la casera trae a alguien nuevo. Ella abre las ventanas y las puertas y muestra la casa en todo su esplendor. Si vas a vivir aquí, quizá puedas aclarar este misterio. Miranda vio que su marido caminaba hacia ella desde la casa. Y que estaba contentísimo, sonriendo de oreja a oreja. ¿No quieres echarle un vistazo?, preguntó antes de que pudiera acercarse. Ve a echarle un vistazo, te gustará. Lo dudo, murmuró Miranda en voz baja. Los hombres se estrecharon la mano y William volvió a hablar.
Miranda se dio cuenta enseguida de que apestaba de alegría. Ella lo llamaba incontinencia verbal. Su marido hablaba de todo a la vez, desviándose de un tema a otro. Preguntaba si el alquiler era alto y cuál era el impuesto sobre la tierra. Siempre mencionaba que estaba encantado de conocer a los vecinos. Y, por supuesto, compartía sus planes sobre lo que quería construir aquí. Ante todo, un garaje y una casa de baños. El anciano escuchó con indiferencia, y finalmente la animación en la voz de William comenzó a desvanecerse. Vamos, su marido cogió la mano de Miranda, ya verás qué bonito es por dentro. Te gustará. Le gustó mucho. El pasillo es muy amplio y luminoso, y las ventanas dan al jardín. Y en invierno, puedes poner plantas en tinas y contemplar el verdor durante todo el año. Habitaciones grandes. Y donde había un hall, como llaman a la habitación más espaciosa, cabría todo su apartamento actual. A Peggy Ayrton se le iluminaron los ojos, y hablaba con tanto entusiasmo de las reformas como si la casa le perteneciera, como si Miranda no fuera nadie. La joven se limitó a notarlo, pero no se ofendió. Esperó educadamente a que su suegra se callara y sintió pena por cómo habían salido las cosas. William sintió algo. ¿Estás de acuerdo con todo lo que sugiere mamá? Preguntó, ¿hay algo que te gustaría cambiar? Peggy Ayrton se detuvo precisamente en una carrera, miró a Miranda como si contemplara un desafortunado obstáculo que pudiera interferir en sus planes. Pero la joven se limitó a negar con la cabeza. Realmente no me importa, haz lo que creas conveniente. Vitia, cuando llevemos a mamá, paremos en un café y pidamos un cóctel grande. A William le gustaba recordar cómo se conocieron. Le parecía muy bonito y romántico. Miranda se había ido de vacaciones con su madre y su padrastro. No porque hubiera sucumbido a las súplicas de su madre. Es que la acampada que había planeado Margot se había frustrado. La directora del club de senderismo acabó en el hospital, tuvieron que extirparle la vesícula urgentemente. Llevo toda la vida yendo a un sitio, comiendo lo que se cuece en un caldero, unas gachas con estofado, ¿cómo voy a estar sano? Miranda estaba muy disgustada. Durante todo el invierno había soñado con esas 2 semanas a caballo y en sus montañas natales. El cielo estrellado por la noche, las leyendas que Margot era buena contando, el olor meloso de las flores, el té que olía a humo y la camaradería que era la más fuerte del mundo. Su madre se dio cuenta de que Miranda andaba alterada, con los ojos húmedos, averiguó qué le pasaba y solucionó el problema de un plumazo. «Te vienes a Egipto con nosotros», dijo. «Y no seas traviesa, por favor. Es un hotel estupendo, y encontrarás algo que hacer sin nosotros si te aburres». El padrastro no expresó ni alegría ni disgusto, y el asunto del viaje quedó zanjado. Ese verano, Miranda iba a cursar el último año de instituto. Hacía mucho tiempo que no iba de vacaciones con su madre. Y ahora que la miraba con ojos de adulta, se preguntaba si su madre estaría de fiesta hasta el culo. Normalmente reservada, enérgica, decidida, una auténtica mujer de negocios, ahora se comportaba como una niña, dispuesta a aceptar cualquier aventura. Saltar al agua desde las rocas, por favor, una fiesta en un yate en alta mar, ella es la primera, probar algún nuevo plato exótico, dar solo un tenedor. E incluso en la discoteca, su madre bailaba como si tuviera 20 años menos de lo que realmente era. Si eso es lo que ella considera la vida real, si eso es lo que ella es, ¿cómo puede reprimirlo durante todo un año? Miranda pensó, así que vuelve a casa, mamá no es real, se mantiene a raya. Qué difícil debe ser. Ella misma seguía como siempre. No soportaba muy bien el calor, y era difícil tentarla para que hiciera turismo o paseara por las calles locales. Pero el hotel era agradable, y Miranda pasaba la mayor parte del tiempo en su frescor. Pero le gustaba mucho el mar. Miranda no era buena nadadora, y su mayor placer era sentarse en el agua, con una máscara, y contemplar todo lo que la rodeaba, el magnífico mundo submarino. Mamá se dio cuenta y organizó un viaje de submarinismo.
con un instructor, por supuesto. Pero el moreno, que nadaba como un pez, prestaba más atención a su madre y a su padrastro que a Miranda. Decidió enseñarles unas cuevas submarinas. La chica, sin embargo, se encontró en las profundidades, en un momento de pánico, y enseguida le faltó el aire. Quizá lo peor sea entrar en pánico. En la neblina azul que te rodea por todas partes, ya no puedes entender dónde está la cima, dónde el fondo, intentas salir a la superficie, te desesperas, porque la superficie no se acerca, tus movimientos se vuelven espasmódicos, tu garganta sufre espasmos. Menos mal que William había estado allí en ese momento, y había recogido a Miranda, que estaba histérica, y había salido a la superficie con ella. Había dicho muchas veces después que no sabía qué habría pasado sin él. Y Miranda podía sentir que estaba orgulloso de sí mismo. Luego no se separaron durante el resto de las vacaciones. La madre de Miranda, que ni siquiera se había dado cuenta del incidente, se alegró de que su hija hubiera encontrado un buen chico. William presentó a Miranda a sus padres, pero la chica enseguida sintió que no le gustaba a Peggy Earton. Probablemente, ésta pensaba que Miranda era demasiado sencilla para su hijo. William era un chico alto y guapo, y ella una mocosa bronceada y con cola de caballo. Pero los jóvenes pasaban casi todo el tiempo juntos, y nadie podía impedírselo. Y el recuerdo de la aventura submarina, de salvar a la chica, seguía siendo el más vívido y querido para William. Ahora Miranda tenía la sensación de que su marido se ahogaba, y ahora le tocaba a ella salvar el día. A Jeremy le habían dicho desde pequeño que era un niño especial, pero no se había dado cuenta durante mucho tiempo. Leer los pensamientos de los demás le resultaba tan fácil como darse cuenta de que fuera llovía o hacía sol. Respondía a las preguntas antes de que sus padres tuvieran tiempo de hacérselas, y era inútil pensar en secreto un regalo de cumpleaños para él. Y cuando era un bebé, a menudo avergonzaba a su madre en los paseos diciéndole con su sonora voz de bebé lo que pensaba la gente que caminaba hacia él. Pero esa vez no quería nada. Sinceramente. Tenía edad suficiente 10 años, para controlarse perfectamente. Y por cierto, nunca le había gustado el circo. Sus compañeros de clase le habían arrastrado a ver el espectáculo. Y podría haberse salido con la suya, habría abandonado el circo con el resto de ellos, si no le hubieran pillado tan estúpidamente en el acto. Cuando el mago, que parecía muy cansado y nada divertido, pidió a alguien del público que le ayudara, Jeremy, para su desgracia, se ofreció voluntario. Le vendaron los ojos, le obligaron a ponerse de espaldas y el mago entró en el auditorio para esconder un huevo de cristal a alguien del público. A continuación, el mago retiró una gruesa venda negra de los ojos de Jeremy y agitó la mano en dirección a los reunidos, que decían, «Elige quién lo tiene». Se suponía que iba a empezar un juego de frío y caliente, pero Jeremy no se lo pensó ni un minuto. Dijo, señalando con la barbilla a un hombre corpulento. Y aconsejó, «Será mejor que cambiéis enseguida. Él te dará el huevo y tú le darás el gallo vivo». Al fin y al cabo, aún querías cogerlo y decir que el tío lo había sacado del huevo. Como una gallina. El público se rió y el mago también. Después del espectáculo, los artistas de circo, aunque sí eran artistas de circo, vampiros o hechiceros malvados, era más bien lo que querían, le preguntaron a Jeremy cómo lo había hecho y qué más podía hacer. Habló honestamente de sus habilidades, añadiendo que se lleva bien con ellas en la vida ordinaria, y que no va a actuar en el circo. La más bella de las mujeres le alborotó el pelo. Piénsalo. Si viajas con nosotros, serás rico y famoso. Podemos pedirle a tus padres que te dejen ir. Jeremy incluso se rió, imaginando cómo reaccionarían su padre y su madre ante semejante sugerencia. Se preocuparían si llegara media hora tarde al colegio o a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Le dejarían ir a quién sabe dónde, con quién sabe quién. No lo sé. Finalmente, Jeremy fue liberado y salió corriendo al parque, empapado por los últimos rayos del sol, que estaba a punto de desaparecer por el horizonte. Sus amigos le esperaban, y todo parecía seguir igual que siempre,
correr a casa con los chicos, una deliciosa cena preparada por su madre, estofado con patatas y pasteles para merendar. Pero era como si alguien le hubiera puesto un copo de hielo en el cuello, y no se derritiera. Y a la mañana siguiente, de camino a la escuela, vio a la mismísima belleza del circo. Estaba de pie, esbelta, flexible, con pantalones de cuero negro, cerca de la esquina de la casa y, según todas las apariencias, esperándole. «Ven aquí un momento», le oyó decir. Solo entonces, mucho más tarde, se dio cuenta de que la mujer no había pronunciado palabra alguna en voz alta. Si hubiera habido un testigo de la escena, habría dicho que la desconocida había permanecido en silencio. Pero sus pensamientos eran tan claros y fuertes que acudió a ellos como a una llamada. Entonces vio una furgoneta al doblar la esquina, y un momento después un pañuelo negro le cayó sobre la cara. A lo largo de los años, han utilizado diferentes formas para retenerlo. Lo ataron con una cuerda, lo encadenaron, lo mantuvieron en una jaula. Sus intentos de escapar eran especialmente desesperados y desesperanzados al principio, cuando sabía que sus padres le buscaban y enloquecían de ansiedad. Desde aquí, desde lejos, no podía leer sus pensamientos, pero podía sentir cómo se sentían, y eso le hacía llorar, hasta el punto de querer, como un animal atrapado en una trampa, morderse un miembro y escapar. Pero no competía con la gente corriente, se dio cuenta enseguida. Sus intentos fueron anticipados, con una sonrisa, y frustrados. Le castigaron, pero no cruelmente. Podían haberle hecho cualquier cosa, porque estaba a su merced. Pero nunca le pegaban, nunca le hacían daño físico. La mayoría de las veces se limitaban a dejarlo hambriento, a veces durante días. El circo ambulante seguía recorriendo el mundo, y a Jeremy le parecía que estaba atrapado en algún mecanismo despiadado, y que era imposible salir de él, solo obedecer. A veces, muy pocas, se veía obligado a participar en las representaciones, e invariablemente sorprendía al público hasta el punto de exclamar: «No puede ser. Es un infierno». Pero lo principal que se esperaba de él era encontrar a otros como él. Aquellos que podían entenderle cuando no se pronunciaba ni una sola palabra en voz alta, cuando solo se mantenía una conversación mental. Había gente así, aunque solo fuera de vez en cuando. Por supuesto, ninguno de ellos tenía un don igual al que tenía Jeremy. Todos resultaron ser más débiles que él. Había quienes podían ver el futuro, pero Jeremy nunca había conocido a un clarividente fuerte. Las personas a las que había señalado se habían presentado a la gente del circo, habían hablado con ellos. Y Jeremy esperaba inconscientemente que tarde o temprano uno de ellos acabara junto a él en la jaula. Pero no ocurrió. Cuando le preguntó a Ada, la belleza que estaba a cargo de todos ellos, ella se limitó a sonreír. «Eres el mejor, eres todo lo que necesitamos. Incluso yo no soporto estar cerca de ti». «¿Por qué necesitas a toda esta gente?», se preguntaba. Y entonces ella pronunció las mismas palabras que él pensó: «Es un cuento de hadas, no puede ser real. Gracias a ellos, somos prácticamente inmortales. Nuestras vidas no terminan». Y esa chica que ayudó a Jeremy a escapar finalmente, deben haberla visto como un chisme también. Peggy Earton estaba aprendiendo las sutilezas de la reparación. Dios sabe de dónde sacaba la información. Si alguna vez se había interesado por el tema, era solo por envidia a sus amigas. Peggy Earton era una persona hogareña. Casi siempre había algo que le impedía salir. En invierno, el hielo en las calles: «Me resbalaré y me romperé el cuello del fémur y tendréis que cuidar de mí». En verano, el calor: «Solo puedo existir con aire acondicionado». La primavera y el otoño tenían sus propias respuestas. Y el principal medio de comunicación con el mundo seguía siendo el teléfono, y un amigo. Y la vida de Peggy Earton seguía siendo anodina y poco interesante en comparación con la de sus amigos. Había hazañas en la dacha, superaciones, cosechas inimaginables y vendimias a escala industrial. Sagas sobre nietos y nietas, su salud, sus travesuras, sus palabras, sus regalos. Y, por supuesto,
la reparación de su majestad, ideas y su realización, búsqueda emocionante de materiales, hijos y yernos manitas o sin manitas, y, finalmente, la terminación triunfante del proceso para empezar mañana a cambiar algo, porque no hay límite para la perfección. Ante este panorama Peggy Earton no tenía nada que contar. Ni casa de campo, solo flores en el balcón, ni nietos, solo un gato en la cría, y era mejor ni hablar de reparaciones, porque sus amigos, comparando con los suyos, habrían encontrado la casa de Peggy Earton asesinada. Lo único para lo que ahorraba la anciana era para su propio funeral. Tras la repentina muerte de su marido de un ataque al corazón, se endeudó, y ahora no quería repetir la misma historia consigo misma. Pero incluso en esto se sintió decepcionada. Su hijo solo se rió. «Mamá, no queda nadie en la cima de la tierra, todos están enterrados de alguna manera. ¿O quieres un ataúd de cristal y servicio telefónico en el otro mundo?» «Quiero que no te avergüences», empezó Peggy Earton. Para ser sincero, ¿le importaría ya? Sus amigos, en cambio, hablaban con suspiros fingidos. «También intentamos ahorrar algo. Pero mi nieta estudia en San Petersburgo, le ayudo a pagar el alquiler. Mi nieto quiere cambiar el coche, mi hija necesita un juego de cocina». Parecía que Peggy Earton se había fijado un pequeño objetivo secundario. Y eso la estaba agobiando. Pero ahora va a dar la vuelta. Una casa de lujo, un inmueble. Arreglarla no es como arreglar un piso alto. Peggy Earton retiró su alijo funerario, vendió las acciones que le dejó su marido. Pero sus amigas, llenas de envidia, le dieron un pensamiento inquietante. Peggy Earton llamó inmediatamente a su hijo y mantuvo con él una larga conversación. Esa misma tarde William se lo contó a Miranda con una risita nerviosa. «Mamá quiere que le cedas parte de la casa. Ha invertido mucho dinero en reformas, así que toma, ha recogido todos los recibos y me los ha dado para que los veas». Nunca se habían peleado por nada material, dinero, cosas. William estaba dispuesto a echarse atrás. Pero lo que no esperaba era que su mujer brillara. ¿Crees que a tu madre le importaría que le cediera toda la casa? ¿Aceptaría un regalo así? ¿Hablas en serio? Esto no puede ser más serio. Estoy dispuesto a firmar una escritura de donación con el mismo notario. Ni que decir tiene que Peggy Earton pasó la noche en vela cuando se enteró. Los planes se agolpaban en su cabeza, y cada uno era mejor que el anterior. Entonces vio un jardín, un hermoso jardín en un barrio antiguo de la ciudad, igualmente hermoso, no en las afueras de la ciudad, donde estaban las casitas de sus amigos. Luego soñó con deshacerse de las cosas modernas y baratas y amueblar la vieja casa exclusivamente con antigüedades. Luego imaginó una fiesta de inauguración, y sus amigos, por curiosidad, claro, vendrían corriendo, y se quedarían asombrados. Sería entonces cuando les tocaría morderse los codos. Por la mañana Peggy Earton llamó a su nuera, no a su hijo, sino por primera vez. Le habló con una calidez inusitada. Miranda debía venir, por supuesto, y ver cómo estaba organizando la casa. «De todos modos, será tu herencia después de mi muerte», dijo la suegra. Miranda se encogió de hombros como si la habitación estuviera repentinamente fría. Había pospuesto este momento hasta el último momento, pero ahora tenía que ir. Su suegra le enseñó la casa con el aire de una guía turística que tiene su propio museo personal. «Y aquí es donde estará la sala de estar. Míralo, es tan bonito. Puede que esté un poco oscuro en verano, porque las ventanas dan al jardín. Los arbustos de lilas crecerán. Quiero colgar aquí una gran araña de cristal. No me importa que digan que es del siglo pasado. La casa necesita el siglo pasado. Y quiero una chimenea. Entonces podremos hacer una de verdad. Por cierto, sé cómo hacer una estufa, lo aprendí de mi abuela cuando era niña. Mientras tanto, pondremos una chimenea eléctrica, pero para tener una muy buena imitación de un fuego vivo». Miranda llevaba media hora siguiendo a Peggy Earton de una habitación a otra, y la sonrisa cortés de su rostro le hacía doler los pómulos.
Su suegra lamentaba que el comedor aún no estuviera listo, así que el café tendría que tomarse en la cocina. Y es más acogedor allí, añadió. Y de aquí a la pastelería hay 2 pasos, así que compré una tarta increíble. Date una vuelta, a ver si tienes alguna petición. Y te llamaré a la mesa en 10 minutos. Miranda estaba sola en la casa. Su primera impresión fue que el lugar estaba siempre en penumbra. Peggy Earton podía hablar todo lo que quisiera de las arañas de cristal y la chimenea, pero incluso en un día soleado, los rayos no llegaban hasta aquí. La mayoría de las ventanas daban al norte, y las contraventanas, y los arbustos de lilas, y el balcón del entresuelo. En resumen, estaba oscuro sin luz artificial. Miranda salió al pasillo para averiguar dónde estaba la cocina. De repente la invadió ese olor tan característico. El olor del circo. El olor del sudor de los caballos, el olor agrio de los depredadores, el serrín fresco, el caramelo y los productos horneados. No había olor a riesgo ni a aplausos. Miranda intentó averiguar de dónde procedía el olor. ¿Cómo podía ser si hacía poco que los pintores habían abandonado la casa? Abrió una puerta tras otra y se detuvo en el umbral de un pequeño armario. Allí vio restos de libretos en el suelo, una pila de trajes de colores brillantes, un extraño sombrero negro, una mesa de maquillaje. Miranda apeló a su cordura. ¿Era concebible que Peggy Earton guardara todas estas cosas y no las tirara? Después de todo, desde su punto de vista, era chatarra. Miranda parpadeó. El armario estaba vacío. No lo habían reformado, pero aquí no había ningún mendigo, salvo por las paredes raídas, el suelo de tablas y una ventana en el techo tan estrecha por la que no cabría ni un gato. El olor era mucho más tenue ahora. Se llevó las palmas a la nariz y, efectivamente, acababa de agarrar con ellas el pomo de la puerta. Acababa de usarlas para agarrar el pomo de la puerta. El olor seguía allí. Así que tuvo que lavarse las manos inmediatamente. Rápidamente se encontró la bañera. Barbara Taylor ya había metido las manos en ella, el azulejo ornamentado, el lavabo moderno, el espejo iluminado. Miranda se sacudió el agua de las manos y se miró, petrificada. Una calavera la miraba fijamente a los ojos, unas cuencas oculares negras y vacías. No era una calavera humana, era una calavera de perro. Y el espejo no mostraba el baño en sí. Solo la calavera. Solo oscuridad. Miranda no solo cerró los ojos, sino que se cubrió la cara con las manos. Temía que la calavera le hablara, y que los sonidos fueran como una voz o un ladrido. Cuando abrió los ojos, aún podía ver cómo se desvanecía la terrible visión. Dio paso a su propio rostro, mortalmente pálido y con los ojos abiertos de par en par. ¿Dónde desapareciste? Mi suegra estaba de pie en la puerta, el café se enfría. Dios mío, es como si hubieras visto un fantasma. Ven, ven conmigo, te daré unas gotas. Tras escapar de su encierro, Jeremy acabó en un orfanato. No de inmediato, por supuesto. Primero intentó encontrar a sus padres, y para ello tuvo que llegar desde la otra punta del país hasta su ciudad natal. No tenía experiencia de vagabundeo, y nunca antes había tenido que preocuparse por la comida o el alojamiento. Así que Jeremy lo pasó mal, pero en algún lugar, liebre, en algún lugar haciendo autostop, perfeccionándose en la invención de historias patéticas que pudieran conmover a los duros camioneros, aún así llegó a su casa. Y se enteró de que su madre y su padre ya no vivían allí. El padre murió poco después de la desaparición de su hijo, y donde podría haber ido la madre, los vecinos ni siquiera lo adivinaban. La mujer no compartía sus planes con ellos. Quizá ya no podía ver la casa, donde todo le recordaba a su familia. Y si fue así, probablemente también cambió de ciudad. Podría haber seguido buscando, pero era invierno, y Jeremy estaba tan exhausto y agotado que actuó tontamente, sin pensar en las consecuencias. Dormía en los sótanos, si podía entrar en ellos, y gorroneaba la comida que conseguía.
por ejemplo, entraba en el bistró y, mientras todavía estaban recogiendo las mesas, se llevaba un trozo de pan que se había olvidado o una tarta que no se había comido. Acabó en la comisaría de policía y, de allí, en un orfanato. Hambriento y luchando por sobrevivir, Jeremy no se dio cuenta de que había perdido su don y, de haberlo hecho, no lo habría lamentado. Después de cómo le había tratado el destino, consideraba el don una maldición y se alegraba de haberse librado de él. Pero resultó que su capacidad de leer los pensamientos de los demás no desapareció, sino que como si hibernara en tiempos difíciles. Y en cuanto el chico entró en calor y comió un poco, todo volvió. Pero ahora Jeremy sabía que tenía que tratar su don como si fuera una sustancia potente, utilizarlo solo cuando fuera absolutamente necesario. Y tenía que ocultar su don a los demás, para que nadie se diera cuenta. Jeremy tuvo la suerte de llegar al orfanato después de haber llorado a sus padres, y estaba seguro de que tampoco encontraría nunca a su madre. Sus lágrimas se habían secado para siempre. Ya no había sentimentalismo ni autocompasión en él, pero siempre estaba esperando el siguiente golpe del destino, y estaba preparado para responder a él, al menos con afilados puños de niño. Y valió la pena. En el orfanato no le acosaban, no se burlaban de él, al contrario, incluso se ganó cierto respeto. Todo el mundo sabía que no tenía parientes, que llevaba mucho tiempo vagabundeando. Normalmente, a estos niños no les interesan los estudios, a veces ni siquiera saben leer. Jeremy se abalanzó sobre la ciencia, como si supiera que la necesitaba, que no podía pasar sin ella. Los chicos intentaron burlarse de él, lo superaron con su habilidad para burlarse del profesor. Pero Jeremy cortó esas burlas de inmediato. Empezó con una frase florida, casi toda compuesta de palabras soeces. Era una invitación a ser escuchado. Y luego dijo que no iba a trabajar ni a beber hasta morir. La vida me debe mucho, dijo, escupiendo a través de un diente que se le había caído. Pero lo que ni siquiera los profesores, acostumbrados a que sus cachorros fueran a la universidad en el mejor de los casos, esperaban era que Jeremy se presentara a la facultad de medicina y aprobara la oposición. No había nadie a su alrededor con quien pudiera compartir sus designios. Usted aprenderá, profesor de biología, eres bueno, vamos a ser tratados por usted Later. Y Jeremy quería ocuparse de los superpoderes del hombre, y entender lo que la naturaleza le dio, y lo que estas terribles personas, que casi le rompieron la vida, esperaban obtener de él. Su cerebro estaba diseñado para el trabajo científico. Ninguno de sus compañeros tenía una memoria tan tenaz, una capacidad tan pronunciada para generalizar y analizar. Y en su último año, sus mentores ya le habían dicho definitivamente que Jeremy tenía un lugar en la escuela de posgrado, que debía pensar en un doctorado. Como no tenía a nadie que lo mantuviera, trabajaba a tiempo parcial en el hospital en su tiempo libre. No quería alojarse en un albergue y, en cuanto se le presentó la oportunidad, alquiló un apartamento. Ese fue el comienzo de su biblioteca y su catálogo de tarjetas. Coleccionaba cosas muy concretas. Había mucho escrito sobre el tema que le interesaba, pero no quería perseguir sensaciones, sino hechos. Además, estaba siguiendo la trayectoria del circo, que parecía inmortal. Uno podía hojear periódicos antiguos, adentrarse cada vez más en el pasado y convencerse de que la compañía ya existía entonces. Seguía viajando por todo el mundo. Pero al mismo tiempo describía un círculo, regresando invariablemente, a intervalos regulares, a la misma ciudad. Y los circenses no se alojaban allí en hoteles, ni en los moteles más destartalados. La misma casa les atraía, como si fuera la suya propia. Ponían sus carruajes en su patio. Y desde allí comenzaron sus nuevas andanzas por el mundo. Cada vez con más frecuencia acudía a la mente de Jeremy el Ouroboros, el símbolo más antiguo, la serpiente que se muerde la cola, la alternancia de creación y destrucción, vida y muerte, el comienzo de un nuevo ciclo. Y, si unía en un mosaico todas las pruebas que había reunido, si podía creerse el cuadro, solo era cuestión de tiempo que comenzara el nuevo ciclo. En poco tiempo, volverían a estar allí, en aquel pueblo, cerca de aquella casa. Daba miedo pensarlo.
Me preguntaba si la chica que le había salvado entonces habría sobrevivido. Jeremy pensaba en ella de vez en cuando. Esperaba que ella no hubiera tenido que pagar por ello. ¿Pero él mismo? ¿Seguía siendo tan atractivo para ellos, para esta troupe itinerante? Sentía que sí. Lo que significaba que tenía que ir allí, para probar una corazonada. Y para hacer eso, necesitaba que la gente del circo supiera dónde estaba. Todo esto era un infierno de un cebo y el engaño. Sabía que se emborracharía. Pero había que hacerlo con cuidado. Para llegar a ese punto que solo tú puedes sentir. Cuando el miedo que mi madre, eso fue hace un siglo, llamaba feo, retrocede. En lugar del miedo viene la sensación de que ahora, como en algún juego, vas a coger una espada e ir a aplastar a tus enemigos a diestro y siniestro, sin pensar que tú mismo puedes caer de un golpe precipitado. Necesitaba esa patada de su subconsciente para cruzar una línea en la que antes había tenido miedo de pensar. Y, al mismo tiempo, no quería llenarse tanto que se sintiera oscilar y se mareara, y el miedo fuera sustituido por la desesperación ante su propia impotencia. Al parecer, los poderes superiores decidieron que estaba haciendo lo correcto, porque el hotel fue encontrado al instante. Y, según el mapa, estaba cerca de la estación de tren. A Jeremy no le importaban las condiciones en las que viviría. Si seguía vivo dentro de unos días, abandonaría esta ciudad e intentaría olvidarla para siempre. Y si tenía pesadillas mientras dormía, no sería una cifra despreciable. Tiró el bolso sobre la cama, volvió a cerrar la puerta y se fue a buscar un bar donde pudiera sentarse largo rato sin que nadie le molestara. Desde la plaza de la estación partía un bulevar que cruzaba el centro de la ciudad. Aquí todo era tan luminoso, tan ligero, tan benigno, y tan alejado de lo que le llenaba el alma. Árboles de tuí como velas de esmeralda, lechos de rosas, puestos de souvenirs. Echó un vistazo alrededor de la barra con el tipo de escrutinio doloroso que un enfermo buscaría en una farmacia. Por fin divisó el sótano. La pesada puerta, a esas horas de la mañana, estaba abierta para su sorpresa, y se apresuró a bajar las escaleras. Y en la fresca penumbra del local, no se notaba que el día acababa de empezar. Sin un solo cliente todavía, Jeremy fue el primero. Eligió una mesa en el rincón más alejado. Pidió al camarero que abriera una botella de whisky y trajera algún aperitivo. Pensó que había aprendido a controlarse. Pero el whisky había llegado antes, y Jeremy se sirvió una botella de whisky, tanto que el camarero la habría llamado no doble sino quíntuple, y se la bebió como si fuera agua, que era a lo que había venido. Solo entonces se soltó un poco, el nudo apretado del miedo se aflojó y pudo respirar. La camarera se acercó y le puso delante un plato de salchichas y pan rallado. No hay nada más, escuchó su tono de disculpa, y pensó que debía pagar de una vez. No sabía cómo iba a acabar su sentada. La chica comprendió inmediatamente su gesto, significaba tanto, no hay cambio, como, lárgate de aquí. Parecía que había pasado una hora o más. Jeremy sorbía ahora su whisky y pensaba en el hecho de que no había forma de que pudiera jugar al descubierto. Las probabilidades eran demasiado desiguales. Y había muy pocas posibilidades de que la trampa que había planeado funcionara. Se dio cuenta de que esta vez no arriesgaba su libertad, sino su vida. Y estas criaturas eran capaces de tal cosa que la muerte le parecería una liberación. Alguien se sentó frente a él y Jeremy levantó la vista. Era una chica, muy joven, con un vestido azul. No le quitaba los ojos de encima y pensó que la camarera la había llamado. Tal vez sintiera lástima por él, que desde fuera debía de ser la personificación de la amarga soledad. O tal vez pensó que era una presa tentadora, fácil de conseguir por dinero. ¿Quieres beber algo?, le preguntó a la chica. Entonces sírvete un vaso. Le parecía que ahora todo el mundo quería escapar de la locura de lo grande sumergiéndose en lo pequeño. La chica bebía y le decía algo, tocándole ligeramente la mano. Y ella sacaba salchichas del plato, a hurtadillas, tratando de ser disimulada.
Quería estar guapa, pero probablemente tenía mucha hambre. Jeremy podía ver que ella estaba tratando de complacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, la miró con esa mirada atenta en la que despertaba su don. Sí, vivía con poco dinero. Alquilaba una habitación para dos con una amiga y se gastaba el dinero que ganaba en ropa. Después de su infancia en la pobreza, se sentía atraída por cada trapo de colores brillantes, no podía tener suficiente de todo. Ahora necesitaba zapatos, rosas, de tacón alto. Pero él le gustaba de verdad, joven, guapo, nada prepotente. Tenía que irse, maldita sea, tenía que irse. Sacó 2 billetes rojos de su cartera, los colocó sobre la mesa y, a continuación, cogió la mano de la chica y puso la palma sobre los billetes. Kathleen, dijo, cómprate unos zapatos. Le dio unas palmaditas en el hombro y siguió su camino, ignorando su cara de asombro. Conocía la dirección, y parecía que era el mismo bulevar que tenía que seguir hasta el final. Un tranvía sonó a su derecha. Aquí había un fotógrafo, tendiendo trajes nacionales en un banco, esperando clientes. Una tienda que vendía shawarma y cheburex. Un viejo edificio de una policlínica. Fuentes. El bulevar ascendía y, de vez en cuando, el camino ya no era sustituido por escalones, y uno no podía sumirse en un profundo ensueño como deseaba, tenía que acordarse de no tropezar. Finalmente, cuando ya no pudo esperar más, Jeremy suspiró, un suspiro profundo y convulso. Metiéndose las manos en los bolsillos, caminó hacia la casa. Hacia la casa. Esperaba encontrar el lugar ruinoso y desolado. Pero se detuvo asombrado. Estaba claro que la casa se había convertido en una auténtica residencia, y el nuevo propietario había decidido hacerla tan buena como cualquiera. Las ventanas de plástico blanco desentonaban con el ladrillo, que no tenía ni 100 años. También se fijó en las cortinas, obviamente nuevas. ¿Qué hace esto? Jeremy miró a su alrededor, como si quisiera llamar testigos a las personas que le rodeaban. Se fijó en el anciano de al lado, que le miraba con los ojos sombreados por el sol. No hay nadie en casa, dijo el viejo. La casera no ha venido todavía. Jeremy se dio cuenta de que la conversación podría ser un respiro para él y se acercó a la valla que separaba un patio del otro. ¿Quién es la anfitriona? ¿No lo sabes? Ahora la mirada del viejo era suspicaz. ¿Qué pasa? ¿Quieres comprar una casa? No exactamente, bueno, como, de hecho, era explicar todo a una persona ignorante, en unos pocos días y... Por aquí, tengo que cumplir, amigos. Conocen bien a la casera. Y acabo de llegar antes. ¿Así que eres un invitado? Siguió preguntando el anciano. Tenía las cejas blancas y pobladas, lo que le daba un aspecto amenazador. ¿Los niños tienen miedo de esos viejos? ¿Ha venido de visita? Algo así. ¿Puede hablarme un poco de la señora? No me gustan los cotilleos, quiso volver a sus asuntos el anciano, pero dijo, sobre todo en esta casa, los cotilleos no merecen la pena. Y eso fue una pista para una nueva conversación, porque después de esas palabras Jeremy no pudo apartarse de la valla. Ninguna fuerza le obligaría. He oído que están pasando cosas malas en esta casa. Dijo despreocupadamente. ¿De quién? ¿De quién? Y de nuevo la mirada de aquellos ojos azules, tan brillantes que parecían de hielo. Pero, demonios, no pudo decirle al viejo que esta casa es una especie de comedor para. Después de eso, el vecino, si dice algo, será por teléfono, marcando el 03, ven aquí, hay un psicópata, llévatelo antes de que cause problemas. Yo vivía en este pueblo, dijo Jeremy con la mirada de un hombre con prisa que quería hablar. Y recuerdo que el circo solía parar aquí. Justo en este césped. Pero estas palabras del anciano fueron inesperadamente convincentes. ¿Quién, en efecto, podía saberlo sino el anciano? Fue hace mucho tiempo. Debes haber sido muy joven. ¿Cómo no te acuerdas?
Todos los que vivimos por aquí temíamos que esos locos hicieran alguna locura. Se emborracharían, prenderían fuego a algo borracho, Dios no lo quiera. Se pelearían. No lo hicieron. En general, el circo ha venido aquí 2 veces en mi memoria. Jeremy enarcó las cejas, sorprendido. Sí, sí. Ese es el caso del que hablabas, eso fue hace 25 años, y antes de eso todavía tienes que medir 1/4. Tú no estabas entonces, pero yo sí, como tú ahora. Bueno, han pasado 25 años de nuevo, tal vez vendrán de nuevo. Lo harán, dijo Jeremy pensativo, pero confiado. No pueden no venir. Me sorprendió, había pasado tanto tiempo y creía que habían derribado la casa. En aquel momento no tenía dueño. No se puede derribar esta casa tan fácilmente. Es el mismo, pero el anciano no continuó. ¿Estuviste dentro? Jeremy sabía que había estado, pero solo pudo leer su mente cuando el anciano empezó a recordar. Y el anciano le dijo que era extraño, durante muchos años nunca había establecido una relación tal con ninguno de los habitantes de la casa que le permitiera visitarse con facilidad. Es como un caleidoscopio. Algunos vivían allí, luego otros, no puedo recordarlos a todos. Una vez, una pareja joven me pidió que le diera de comer a su gato, me dejaron la llave, se iban a un sitio. Fui y le di de comer. Ah, bueno, está todo bien. El gesto del anciano, hecho, comenzado, fue completamente inesperado. Jeremy se estremeció. ¿De qué se trata? Al tercer día, desapareció un gato. Desapareció de una casa cerrada. Para entonces ya quería rendirme. Parece que todo es normal por allí, bueno, las cosas más ordinarias. Pero cuando recorres las habitaciones, empiezas a ver el infierno de lo que ves. Nunca he sufrido de nervios. Pero esto no es nada bueno. No hay animales, eso es todo. Y todas las ventanas están cerradas. Pienso, ¿cómo informaré a los jóvenes? Y no volvieron. Se fueron, y ese fue el final. He guardado la llave de la casa desde entonces. Nadie me la ha pedido nunca. Los nuevos dueños deben haber cambiado la cerradura. No es la puerta principal, ni la delantera, sino la trasera. Ya veo. Y háblame de la última azafata. Jeremy sabía que una casa podía cambiar de manos de muchas maneras, pero solo sus verdaderos propietarios podían transmitirla. Es solo una niña, Miranda. Ella lo heredó. Solo que se lo dio a su suegra enseguida. Ella es la que lo ha estado renovando. Los jóvenes no necesitan todo eso. La tierra, los invernaderos. Aún no están listos para echar raíces, tienen el viento en la cabeza, yendo de aquí para allá. Mi suegra no vive aquí todavía, pero probablemente se mudará pronto. Ya ha traído algunas macetas con flores. No creo que sobrevivan aquí. No hay suficiente luz. No sabrás por casualidad cómo encontrar a Miranda, ¿verdad? El anciano se encogió de hombros. Creo que trabaja en un hospital de maternidad. Y solo hay uno en la ciudad. Pero no puedo decir con seguridad si ella está allí o no. De todos modos, dijo Jeremy estrechando sinceramente la mano del anciano, muchas gracias. Tuvo suerte la segunda vez, lo que era mucho más importante. La primera vez, había encontrado un hotel adecuado a la primera petición, y había sitio. Y ahora, cuando buscó en internet el número de teléfono de la maternidad y preguntó por Miranda, apareció una chica. En cuanto empezó a hablar de la casa, supo que era ella por su silencio sorprendido. ¿Puedo conocerte?, preguntó. Jeremy estaba preparado para que Miranda le rechazara, y entonces él acudiría a ella en el hospital y entregaría su vida, pero ella le escucharía. La chica no se da cuenta de que está destinada a ser el maldito manjar en la comida que ya está en marcha. Y solo si actúan juntos ella tendrá una oportunidad, la de él aumentará un poco. Pero no hay riesgo.
¿Qué quieres decirme? Escuché a Jeremy. Por favor, preferiblemente hoy, escoge cualquier lugar que te sea conveniente. Tomaré media hora máximo. Ella debió de oír las entonaciones suplicantes de su voz, guardó silencio unos instantes y luego dijo con determinación: Bien. Hay un pequeño café cerca de esta casa. Te veré allí. A las 4. Miranda llegó casi media hora tarde. No fue mucho más. A veces su marido tenía que esperarla hasta tarde. Eso significaba que otra parturienta no estaba muy bien. Pero ahora estaba de pie en este pequeño café, que era más bien una cafetería, y entrecerraba los ojos. ¿Quién reconocería a quién, él a ella o ella a él? Más tarde se preguntó cómo había podido pensar que no le reconocería de inmediato. Un joven estaba sentado junto a la ventana. Al principio se preguntó si estarían rodando una película. Parecía el héroe de una película de los años 50. Un abrigo claro, pelo oscuro, rasgos finos. Y sí, era él. El mismo que había estado viniendo a ella en sus sueños sordos más profundos durante muchos años. Levantó la cabeza. Vio enseguida la imagen que se presentaba ante sus ojos. Él, pequeño, sucio, exhausto, en una jaula. Y ella, empujando el cerrojo. Se miraron y no se dirigieron la palabra. Pero hablaron. No puede ser. No puede ser que tengas esta casa. Estoy seguro de que esta herencia es de ella. Ella es la que dijo, recordarás mi regalo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, y no tengo muchas esperanzas de sobrevivir. Esta casa es un monstruo. Deberías oírla cuando la atraviesas, la forma en que cruje. Es como si estuviera amasando sus huesos, estirándose, oliéndote. Una camarera se acercó a su mesa y ambos tuvieron que volver a la realidad. Miranda se preguntó qué pensaría la chica de ellos. Parecían una pareja extraña con su juego silencioso. Sin apartar los ojos de Jeremy, cogió el menú. Aún así, tuvo que hacer un esfuerzo. Páginas rotas en plástico gastado. Miranda pensó que su amigo debía tener hambre. De repente, ella también tenía hambre. Y eso era una señal segura de que, a pesar del peligro que se acercaba, sentía una especie de confianza. Normalmente, cuando estaba preocupada, no tenía apetito. Pero ahora no estaba sola. Tráenos dumplings. ¿Con caldo? ¿Con nata agria? ¿Con tomate? 2 porciones dobles. Y una taza de crema agria cada uno. No se dieron cuenta de si habían esperado lo suficiente para pedir. Tenían demasiado que decirse. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Me estás preguntando si alguna vez lo he olvidado? Ah, sí. ¿Sueños? En el orfanato decían que solía gritar en sueños, los chicos solían despertarme. Cuando empecé a estudiar en el instituto, me enganché a las pastillas. ¿Antidepresivos? Sí. ¿Está casado? ¿Cómo podría casarme si esperara todos los días a que llegaran a mí? Salen de la nada. Si un extraño viera todo esto, se volvería loco. No nos volvimos locos porque éramos niños. Los niños son más flexibles. Así que sin esposa. Y no tengo hijos, por la misma razón. Echaron un vistazo con una amarga sonrisa de igualdad. ¿Realmente esperabas que todo esto terminara para ti si le dabas la casa a tu suegra? Me pesaba como un lastre, admitió, no lo habría aceptado en absoluto, el mío me hizo a mí. Y también intenté convencerme a mí misma, ¿cómo iba a saber que era su regalo? Y cuando entré, me di cuenta de que la casa no podía ser otra cosa. Huele a ellos. A sus bestias, a su sudor y a su polvo. Y soy la única que lo huele, nadie más. A los ojos de todos, estamos locos. Trajeron las albóndigas. El vapor seguía subiendo por encima de ellas.
El olor a carne y laurel interrumpió los recuerdos de lo terrible. Ambos se atiborraron de comida. He intentado olvidarlo, dijo cuando su plato estuvo vacío, ¿y tú? Intenté aprender todo lo que pude sobre ellos. Porque llegaría el día, llegaría la hora, y entonces no habría escapatoria. No quería que me calentaran. Entonces explícame. Sacudió la cabeza. No me preguntes cuántos años tienen, no lo sé. Una parte la he tenido que recopilar de retazos, otra es especulación. A veces creo que son tan antiguas como la Tierra. A veces creo que vienen de algún lugar de la Edad Media, cuando los miedos de la gente se materializaban. Y dónde están ahora, tampoco lo sé. Entonces, ¿por qué? Los desenfundaremos, dijo, o intentarás huir. No debería. Aún eres tan joven. Sufrirás durante mucho tiempo. Y al final, el miedo te asfixiará de todos modos. ¿Y cómo crees que vas a atraerlos? En lugar de responder, cerró los ojos. Era fácil hacerlo, estar en la jaula que recordaba, hasta cada arañazo en los barrotes de hierro, cada grieta en las tablas del suelo. Recordaba cuántos pasos, a lo largo, a lo ancho y al revés. La grieta que le daba especialmente fuerte en los días fríos. Habría roído un resquicio para escapar, pero no solo custodiaban su cuerpo, sino también sus pensamientos, lo que era mucho peor. Y cuando esta chica le abrió la puerta, se concentró en no pensar en nada más, solo en el dolor de las uñas clavándose en sus palmas. Pero mientras recopilaba, en internet, en bibliotecas, en librerías, todo lo que pudiera haberles tocado, volvió a recurrir a su memoria, por doloroso que fuera. Pero había que separar el grano de la paja, averiguar qué era verdad y qué era mentira, y la memoria era lo único en lo que podía confiar. Los conocía demasiado bien como para creerse ciertas cosas. Eres más débil que yo, dijo. Tú solo oyes mis pensamientos, y yo oigo los de todos. Pero ahora van a por ti. Tal vez solo sea venganza. O, son muy vengativos. O tal vez solo tienen hambre. Esta casa no es la única. Y cuando tienen hambre, entran en una de las casas como la gente entra en una cafetería. Normalmente es en un día y hora de cosecha. Esta vez vendrán por ti, pero si saben que estoy aquí, vendrán temprano. Preguntó un poco audible. Y tendremos que asegurarnos de que la casa se despierta temprano, también, para que los tome a ellos, no a nosotros, por comida. Sacudió la cabeza temerosa. Vas a tientas. No estás seguro de nada. Y estamos arriesgando demasiado. No tendrás otra oportunidad. ¿Tienes la llave de la casa? Le di todo a mi suegra. No puedo ir a la casa sola. Seguro que me sigue. Por suerte, mi vecino aún tiene la llave. La tiene desde hace años, pero tal vez la cerradura no ha sido cambiada. Vamos a comprobarlo. En efecto, tenían hambre. Pero eso solo lo veían quienes conocían su verdadera naturaleza. Para los demás, no eran más que gente corriente que se reunía 2 veces al día en una mesa común de la caravana donde vivía Eva. Por las mañanas tomaban té y por las noches, después de los espectáculos, se quedaban hasta tarde, con el olor de la carne a la brasa agitando las fosas nasales de los transeúntes. Pero una persona bien informada habría notado el temblor de sus manos, que de repente se habían vuelto secas, las arrugas de sus rostros y la luz que a veces destellaba en sus ojos. Sabían que cuando se saciaran de verdad, se desharían de los signos de la edad y del hambre que les atormentaba por dentro. Pero a veces tenían que aguantar bastante, porque no todas las presas eran adecuadas. La presa tenía que ser diferente de la manada humana, y no siempre era posible encontrar una adecuada. La inmortalidad tiene un alto precio. Y no todo el mundo podía soportarlo. Antes había más, muchos más, pero algunos se habían quedado por el camino. Esta Vera había pedido que la dejaran ir, que la dejaran vivir cerca de una de sus casas. ¿Qué demonios estaba comiendo allí?
recogiendo escoria. No me extraña que al final envejeciera y muriera. Eve sintió su muerte. Era la más empática de todos, siempre sabía exactamente lo que necesitaban y cómo podían conseguirlo. Así que fue natural que se convirtiera en su superior. Pero nunca se había encontrado con una presa tan atractiva como aquel chico. Por eso nadie se atrevía a atentar contra su vida. Su poder se multiplicaba con él, y estaba destinado a convertirse en uno de ellos tarde o temprano. Si no hubiera escapado. Ahora tendrán que conformarse con menos, mucho menos. Vera se ha ido, y ahora su chalet pertenece a otra persona. Bueno, felicidad para los propietarios si no se andan con chiquitas. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Miranda cuando entraron en la casa. Jeremy hizo una señal con la mano para que esperara. Pisó con tanto cuidado como si caminara sobre un alambre tenso, calibrando cuidadosamente cada paso, conteniendo la respiración. Tenía miedo de molestar, de despertar a la casa antes de tiempo. Sin embargo, a Miranda le pareció que algo empezaba a suceder. El aire se agitaba ligeramente, como en una hoguera. Las tablas del suelo crujieron un poco más y el suelo pareció tambalearse ligeramente. Entonces Jeremy no pudo soportarlo, señaló la nueva ventana y enarcó ligeramente las cejas. «Es la suegra», se apresuró a susurrar Miranda, «ella se encarga de todos los cambios por aquí». Me pregunto cómo la casa no le arrancó el brazo a mordiscos. Es tan mediocre que probablemente no le interesaba. Consiguieron la llave sin problemas. El viejo incluso le siguió para ver si los jóvenes podían abrir la puerta trasera. Había guardado la llave durante muchos años y sentía curiosidad. Jeremy vio enseguida que la llave encajaba. Se deslizó en el ojo de la cerradura con tanta facilidad que giró sola. El anciano se marchó y entraron en la casa. Aquí no solo empezaba el pasillo que recorría toda la mansión. Desde aquí, desde la puerta trasera, unos escalones de piedra conducían al sótano. Ahí es donde ambos cayeron en primer lugar. Por supuesto, Peggy Earton, con sus grandes planes domésticos, no pudo evitar llegar a este rincón de la casa. El sótano estaba vacío, los obreros habían retirado todos los trastos que se habían acumulado allí a lo largo de los años. Y las estanterías que habían encargado aún no habían llegado. Solo una mazmorra. Solo una cripta. Un rayo de luz, que parecía azul, cayó de una estrecha ventana del techo. Jeremy estaba de pie a unos metros de la ventana, con la cabeza levantada. La luz también había transformado su rostro, había perdido su color natural, empapado de aquel azul muerto. Jeremy cerró los ojos y susurró algo inaudible. Miranda se dio cuenta de que ahora estaba ocurriendo lo irreversible, les estaba llamando y parecía haber conseguido llegar a sus mentes. Entonces abrió los ojos y se volvió hacia Miranda, pero su mirada era loca, como la de un niño asustado. Ella le cogió ambas manos. ¿Lo ha conseguido? Intentó tragar. No funcionó al primer intento. Estarán aquí mañana por la noche. ¿Y cuáles son? No pueden creer su felicidad. Peggy Earton se aventuró a pasar la primera noche en su nuevo hogar. Su dormitorio estaba listo desde hacía tiempo. Pero, para ser sincera, la nueva propietaria había soñado con hacer las cosas de otra manera. Organizar una fiesta de inauguración, invitar a sus amigos y, tras un ruidoso festín repartido por las habitaciones, dormir a pierna suelta y sin sueños. Daba un poco de miedo estar sola. Pero la fiesta se pospuso, esa amiga, sin la cual no tenía sentido organizar todo esto, se fue con su hija. Por mucho tiempo. Volvería dentro de un mes como muy pronto, y Peggy Earton no podía esperar tanto. Soy tan curiosa como Eva, le gustaba decir en cada ocasión. Y ahora se convencía de que no había nada que temer, que aquello no era un rincón olvidado, era una ciudad, y había gente a derecha e izquierda. Por supuesto,
nadie se atrevería a robar en una mansión, no era como asaltar una casa de campo. Pero se reprendió a sí misma por no haber encargado rejas para las ventanas, y decidió hacerlo pronto. Llegó a su nueva casa sin avisar a su hijo ni a su mujer. Con una carga ligera en las manos y un fuerte dolor de cabeza. Llegó esa misma tarde, un par de horas antes de la puesta de sol. Llevaba pensando desde por la mañana que se haría un festín, freiría unas chuletas mientras cantaba, abriría un poco de vino. Pero ahora la sola idea de comer le daba náuseas. Peggy Earton dejó caer 2 pastillas verdes en la palma de la mano y bebió un trago de agua del grifo. Se lo pensó un momento y añadió otra pastilla, para la tensión, por si acaso. Arrugó la nariz y se llevó los dedos a las sienes, hacía un poco de frío en la casa y aún tenía las manos heladas, se dirigió al dormitorio, se tumbó y se cubrió con un chal de plumas. Esperaba que el dolor continuara durante mucho tiempo, pero de repente remitió. Sin que nadie se diera cuenta, Peggy Earton se durmió. «¿Están seguros de que todo seguirá igual?», dijo Jeremy mientras se acomodaban junto a la ventana. «Al fin y al cabo, faltan pocos días para que se cumpla el plazo, 25 años. Por eso vendrán a por nosotros, puedes estar seguro. Se están acercando». Miranda no preguntó ahora si había conseguido despertar a la casa. Podía sentir que estaba casi despierto. Las visiones que la atormentaban se hicieron más brillantes, se sucedían. Mirase donde mirase, veía a las víctimas, sus últimos momentos, mientras que para la propia casa, eran recuerdos agradables hasta el escalofrío, gastronómicos. Miranda intentó mirar solo a Jeremy, él era su única esperanza de salir de aquí con vida. «¿Por qué te hiciste comadrona?», preguntó de repente. «Desde que estoy allí, llevo conmigo el aliento de la muerte», se limitó a decir, quería estar más cerca del nacimiento de la vida. Desplazarla. Ah, sí. Y quería saber qué clase de poder me habían dado. ¿Por qué soy así? ¿Hay otros como yo? Se quedaron en silencio. Tal vez duró mucho, tal vez unos instantes. Algo caliente y pegajoso goteó por la mejilla de Miranda. Intentó limpiárselo y de repente se dio cuenta. La casa estaba babeando, se podía oír el pánico en su susurro. En lugar de responder, señaló la ventana. Ella no entendió al principio, y luego se quedó entumecida. Había un césped delante de la casa, iluminado por la luz de los faroles. Y había sombras que se movían por él. Aquellos cuentos de inmundos, que ahora le parecían tan descoloridos e ingenuos, le aseguraban que los muertos vivientes no se reflejaban en los espejos ni daban sombras. Pero ahora lo vieron con sus propios ojos, no había gente, solo sombras en la hierba, aquí un hombre con sombrero, aquí una mujer con un vestido largo. Una anciana con un pico. Y más mujeres, y hombres. Muchos. Las sombras se dirigieron hacia la puerta principal, que estaba entreabierta con cuidado. Peggy Earton se despertó con el corazón palpitante, como si hubiera tenido una pesadilla. Sin embargo, no recordaba el argumento del sueño y no entendía que había que temer. Pero la sensación de miedo no desaparecía. Cogió el teléfono de la mesilla y lo encendió para ver qué hora era. La hora indicaba que había dormido poco, unas 2 horas. Todo parecía tan tranquilo, la luz de la luna entraba por la ventana, no había ruido. Estaba rodeada de cosas que ella misma había elegido en las tiendas, y luego había ordenado a los de la mudanza que las trajeran y las arreglaran. No había nadie ni nada extraño, nada ajeno en su habitación. Solo sombras yacían en el suelo, sombras especiales, nocturnas. ¿Pero hay que tener miedo a las sombras? Y, sin embargo, algo estaba ocurriendo. Miró atentamente y escuchó. Todo temblaba ligeramente. No podía ser un terremoto, pues nunca había ocurrido en su tierra. Parecía más bien el temblor de un caballo impaciente por levantarse de su asiento. Peggy Earton se puso apresuradamente las gafas, se quitó la bata de la silla. Nunca había tenido premoniciones,
ni creía en ellas. Pero la sensación que la invadió fue tan fuerte, tan primaria, que no pudo evitar obedecerla. ¿Dónde están esas malditas zapatillas? ¿Y qué demonios está pasando, caballeros? ¿Qué ha pasado?, susurró Miranda. ¿Por qué han venido vestidos así? Pudo ver tristeza, si no fatalidad, en la mirada de Jeremy. Pero su voz era tan firme como siempre. Tal vez quería tranquilizarla con ese tono. ¿Así? Porque han venido por nosotros. Y se supone que nadie más debe verlos. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Y no sé yo, pero a ti te quieren vivo. Ya no. Quiero decir, vivo no en el sentido en que tú y yo lo entendemos. Lo más probable es que quieran convertirme en uno de ellos. Pero antes, he leído cómo se llevan a la gente. Cierto, es una leyenda, pero ¿en qué podemos confiar sino en leyendas? Nada más. Primero se convierten en nuestras sombras. ¿Podemos escapar de nuestras propias sombras? Jamás. Solo la sombra sigue al hombre, pero ahora será al revés. Tendremos que seguirlos. Pero no es así, ¿verdad? No lo es, ¿verdad? Corramos al sótano. Deprisa. No deberían haber podido encender las luces, y no deberían haber hecho el menor ruido. ¿Qué fuerza les ayudó a no tropezar en los escalones? Jeremy agarró con fuerza la mano de Miranda por la muñeca. Así se coge a los bebés. Solo las paredes parpadeaban. Si la casa estuviera realmente rodeada por todos lados, sería un fracaso total. Pero tuvieron suerte. Cuando subieron corriendo los escalones hasta la puerta trasera y la abrieron, delante de ellos no había más que césped. El césped, que aquí solo estaba iluminado por la luna, y el jardín que se oscurecía más allá. Una última carrera. Cuando llegaron a los arbustos de lilas, se pusieron a cubierto detrás de ellos. Ahora mira lo que pasa, dijo Jeremy en voz baja, ella más bien podía leerlo en sus labios. ¿Pero qué pasa si las cosas no salen como quieres? ¿Si la casa está con ellos? Se encogió de hombros. De todas formas, no podemos hacer nada más. Pasaron varios e interminables momentos de languidez. Quizá durante este tiempo los fantasmas del circo estuvieron registrando la casa. Y entonces, Miranda y Jeremy se sobresaltaron con un golpe seco. Era la puerta principal que se cerraba de golpe. Luego los golpes se sucedieron, pero no tan fuertes. Eran los portazos de las ventanas. La casa apretó las mandíbulas. Si alguien observara la antigua mansión desde el otro lado de la calle a esas horas de la noche, probablemente pensaría que está alucinando. Era como una imagen estereoscópica. Cuando ocurre una especie de milagro ante tus ojos, cambia la perspectiva y ves algo que nadie más ve. La casa permanecía inmóvil, pero allí dentro algún organismo vivo apretaba los dientes, enormes mandíbulas caminaban, alguien invisible saciaba un hambre feroz. En vano las presas golpeaban las ventanas y puertas cerradas. Los gritos desesperados eran silenciosos para todos, casi todos, solo la pareja escondida en los arbustos de lilas detrás de la casa podía oírlos. Miranda se dejó caer sobre la hierba, tapándose los oídos con las manos. Estaba acostumbrada a los gritos de las parturientas, pero no podía oír aquellos llantos no muertos. «Mira el humo», oyó la voz de Jeremy. Sobreponiéndose, levantó la cabeza. Nadie inundaba la caldera en verano. Solo a mediados de otoño se veía salir humo de las chimeneas por encima de los tejados. Pero sobre esta casa, había humo. El rosa espeso cambió a rojo, el color del fuego, o de la sangre. El humo se elevaba hacia el cielo y se fundía con él. ¿Somos los únicos que vemos esto también? ¿O los vecinos están llamando ya a los bomberos? Jeremy no respondió a su pregunta, no podía apartar los ojos de aquella visión aterradora e hipnotizadora. Pasó bastante tiempo antes de que los gritos se apaciguaran, aquí estaba el último gemido débil, y un silencio resonante.
El humo se había secado. Y entonces, Miranda estaba a punto de limpiarse los ojos. Pero no era imaginario, estaba sucediendo de verdad. Ante sus ojos, la casa empezó a deteriorarse, volviendo a su verdadera edad. Las paredes blancas se resquebrajaban y la blancura se oscurecía hasta convertirse en un gris sucio. El tejado estaba decrépito, y en algunos lugares aparecieron agujeros en él. En lugar de las ahora vacías aberturas negras, como las cuencas de los ojos de una calavera en descomposición. La puerta se rompió y quedó colgando de una bisagra. La dependencia se derrumbó, pero en silencio, como en una película muda. La casa que tenían delante no era una casa, sino una ruina de Dios sabe cuántos años. El yin y el yang, el ouroboros mordiéndose la cola, todo en el mundo está interconectado, y el final de una cosa se convierte en el principio de otra, y el principio conduce inevitablemente al final. ¿Qué significaba todo aquello? Miranda sentía que estaba a punto de perder la cabeza. No van a volver, se levantó Jeremy con tanta dificultad, como si fuera tan viejo como estas ruinas, parece que no pueden existir el uno sin el otro. La casa estaba demasiado hambrienta, y sus anfitriones le vinieron bien. Fueron su última comida. Ahora todo ha terminado. Pero Miranda no podía levantarse. No tenía fuerzas. Sentada en el suelo, se revolvía el pelo con las manos, que le temblaban. Ni siquiera podía llorar de la impresión. Pero oyeron el llanto. Un llanto humano normal. El de una mujer, amargo. ¿Quiénes? ¿Vecinos? Jeremy le tendió la mano a Miranda y la ayudó a levantarse. Una mujer estaba de pie a pocos pasos de la casa. Una figura pesada, con bata y zapatillas descalzas. Miranda entrecerró los ojos, algo que le resultaba familiar. Espera. ¿No hay manera? ¿Elena? ¿Qué trae a Peggy aquí? ¿Quién? Mi suegra. Miranda soltó la mano de Jeremy y echó a correr, torpemente, como si sus piernas aún no estuvieran bien. Sí, era Peggy Ayrton. Se quedó allí sollozando, metiéndose los puños en la boca, probablemente para no aullar. ¿Qué es? ¿Qué es? Repitió. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Las mujeres, jóvenes y mayores, estaban a tiro de piedra unas de otras. ¿Por qué? El gas no pudo haber explotado aquí, ¿verdad? ¿Por qué se derrumbó todo el lugar? Peggy Ayrton estaba tan confundida como un niño pequeño. ¿Durmieron aquí? Miranda por fin entendió el mensaje. La suegra asintió superficialmente. La primera noche. Alégrate de haber salido a tiempo, de estar vivo. Miranda volvió a agarrarse la cabeza. Dios, casi matan a la madre de Vitia. Dime, ¿destruiste este lugar? Quizá te arrepentiste de haberme hecho la escritura de donación. ¿Pensaste que no querías que me quedara con la casa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué arruinarlo todo? Quiero decir, habría ido a ti al final. Miranda miró a su suegra con los ojos muy abiertos y no entendía lo que le preguntaba. ¿Así que eres tú? Peggy ya estaba aullando. ¿Crees que soy lo que? Miranda se tapó los ojos. Respira, se dijo a sí misma. Tenía que concentrarse en respirar o se derrumbaría ahora mismo, aquí mismo, igual que estas paredes. Esta noche le había costado demasiado. La calle ya no era silenciosa. Transeúntes rezagados, vecinos que salían corriendo de sus casas. Algunos estaban atónitos, otros filmaban las ruinas de la casa con sus teléfonos, otros llamaban y pedían que enviaran rescatadores y una ambulancia. Aunque para qué llamar a nadie ahora. Las voces zumbaban, fundiéndose en el ruido constante de un enjambre de abejas. Miranda miró hacia atrás. El claro detrás de ella estaba vacío. Solo la luna, la hierba y las sombras de los extensos arbustos de lilas. ¿Y cómo terminó?
preguntó Jeremy. Vendimos la parcela. Y lo vendieron muy bien, William finalmente se involucró. El lugar es de oro, tomaron la tierra con sus manos. Por supuesto, todo aquí será demolido, el nuevo propietario construirá. En Nuevo Osia, dijo Jeremy las palabras, casi silábicamente, enfatizando la última. Un hombre con los pies en la tierra. Tiene su propio negocio, perfora pozos para la gente. Y tiene una gran familia, mujer y 4 hijos. Los chicos estarán corriendo en el jardín con su perro. Y le compramos a mi suegra una casa de verano. Lloró mucho, su sueño se había esfumado, y todos sus ahorros. Lo gastó todo en esta casa. Su tarjeta de crédito está vacía, vendió sus acciones. Ella nos dijo, me he convertido en una mendiga. Así que William eligió una casa grande para ella, lo suficientemente grande para todos sus amigos. Creo que ahora está un poco aliviada. Jeremy asintió. Estaban en la estación de autobuses, esperando a que llegara su autobús. Él quería irse ayer, pero Miranda le había pedido que esperara un día, quería despedirse de él. Ella había estado de guardia la noche anterior, y ahora venía corriendo directamente del hospital. Torturada. Conocía esos ojos hundidos y, sin embargo, de algún modo peculiarmente brillantes, signo de una larga falta de sueño y de que el duro deber había terminado bien. ¿Por qué no te quedas?, repitió por 1500ª vez. Ambos sabían que no tenía a nadie a quien acudir, salvo a sus pacientes. Y también conocían el axioma de que solo podía quedarse si estaban juntos. De lo contrario, desgarrar su alma. Es incluso más difícil que luchar contra fantasmas, sombras. Solo hubo un momento en que le hizo esa pregunta, con los ojos. No requirió una conversación mental, solo una mirada. ¿Me quieres? ¿Te irías conmigo?, le preguntó. Su mirada de respuesta expresaba lucha y angustia al mismo tiempo. Y eso era suficiente. No podía hacerle daño. Tenía una deuda con el hombre que una vez la había salvado, y que había cuidado de ella todos estos años. El pesado autobús salió lentamente del aparcamiento y se acercó al andén. Las puertas se abrieron. Adelante. Toma el asiento de la ventana. Jeremy la rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí. Se quedaron así, balanceándose ligeramente. Ella cerró los ojos. Nunca se había sentido tan tranquila y feliz. Jamás. Ni siquiera en la cuna. ¿Lo prometes? ¿Te acuerdas? Lo habían dicho casi simultáneamente. Ahora se miraban el uno al otro. Él le secó las lágrimas de las mejillas con la palma de la mano. Si alguna vez, cualquier otra cosa, este circo del diablo es similar, aunque solo sea una premonición. Te llamaré. Estaré allí. Te prometo. Recuerdo. Él se apartó tan suavemente que ella no lo sintió de inmediato. Ella lo vio subir las escaleras del autobús. Se había acabado. Pero aún quedaba la eternidad. Aquella en la que el mal no es más que un accidente, y en la que no hay miedo a perderse el uno al otro, pues allí 2 almas pueden convertirse en una sola.